Bueno, estimados estudiantes, acá experimentando con las nuevas tecnologías y probando de hacerles un video que no sea tan largo, pero que a la vez sea de síntesis de lo que solemos trabajar al inicio de estas materias tan especiales que abordan lo metodológico o aspectos de la investigación, en las cuales solemos trabajar un paquete de autores, autoras en el caso de ustedes, que han enfocado cuestiones relacionadas con la construcción de conocimiento y que son necesarias para poder abordar cuestiones de método. Cuando se piensa en una problemática de investigación, no se piensa solo en un proyecto o en un trabajo final o en aprobar una materia. Todo el campo de la investigación es un campo en el cual lo más importante, les diría, es tener claro desde qué posicionamiento, desde qué lugar uno está pensando la pregunta. Por eso es que les insistimos tanto en todas las materias relacionadas con la formación de ustedes como potenciales investigadores en el campo en el que se estén formando. Decimos tanto respecto de este núcleo o de esta problematización epistemológica, respecto de qué entendemos por real, qué entendemos por conocer lo real. Si el conocimiento es el descubrimiento de algo que ya está ahí afuera, si el conocimiento es qué explicaciones los sujetos le hemos dado a las cuestiones que nos rodean, no son temas menores. Como tengo poca tecnología para acceder, no tengo posibilidad de compartirles pantallas, y entonces he recurrido a un recurso generado por una compañera de ustedes, colega de hace un tiempo, que pensó en esta pirámide epistemológica y que trabajó casi los mismos autores que ustedes. Así que voy a aprovechar las imágenes para acompañarme en esta reflexión y síntesis de algún modo de los textos que ustedes han ido trabajando hasta acá. La clase o el encuentro virtual de esta semana tiene el sentido de darles una síntesis clarificadora de algunas cosas que hemos estado observando, los trabajos que han ido entregando, y de alguna manera de síntesis de la propuesta desde la cátedra de esta reflexión epistemológica respecto de los paradigmas. Cuando pensamos en paradigma en plural, estamos pensando y ya situándonos de alguna manera desde la contemporaneidad en autores que, como Ana María Llamazares, van a sostener una diversidad y una convivencia de paradigmas. Irene Basilachis de Gialdino, que también la han leído, sostiene que en ciencias sociales no hay otra posibilidad prácticamente que la de la coexistencia de estos paradigmas. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de paradigmas? Lo vienen trabajando de algún modo desde otros espacios curriculares, pero reforcemos un poco esta idea. De alguna manera es un horizonte de sentido, es un modelo explicativo de lo real, dentro del cual puede haber distintas teorías y distintas propuestas metodológicas, o una que sostenga una línea estructural fuerte y única. Hay autores que van a decir que las fronteras entre paradigmas están muy claramente delimitadas y que ha habido una secuencia de superación de unos por otros. En ciencias sociales, las autoras coinciden en hablar de coexistencia de estos paradigmas, de maneras de entender al objeto de estudio como objeto o como fenómeno o como una posibilidad dinámica de cambio de la realidad. Hay una coincidencia entre las autoras en decir que en nuestras ciencias coexisten distintos paradigmas, y coinciden en decir que en la actualidad no hay uno o dos o tres, sino más. Hay una pluralidad de paradigmas en disputa, si quieren, en conflicto, explicando lo real desde distintos lugares. Desde la cátedra, la propuesta es que respetemos esos distintos lugares, que reconozcamos que responden a diversas preguntas, y que lo que se puede trabajar y responder desde el método hipotético deductivo y con metodologías cuantitativas no son las mismas preguntas que se pueden resolver desde un paradigma interpretativo y desde la diversidad de enfoques
de las metodologías cualitativas que van a ver con nosotros, y que las diferenciemos también de aquellas propuestas que contienen investigación e intervención para transformar la realidad. Porque no toda intervención es de investigación, ni toda investigación implica una intervención. La investigación participativa, la investigación a acción, que responde al paradigma crítico del cambio, tiene una propuesta epistemológica propia, y de alguna manera las autoras que han leído hacen esa distinción. En el caso de Ana María Llamazares, se las pongo para que la recuerden, el texto al que ustedes estuvieron trabajando es justamente el que problematiza si hay nuevos paradigmas, si hay no solo convivencia, sino diversidad y emergentes de paradigmas nuevos. De alguna manera ese texto tenía la intención de que ustedes historicen un poco el pensamiento científico, que puedan ver cómo ha ido gestándose esta manera de entender el conocimiento que es el científico, y cómo ha sido discutido qué es científico y qué no, por lo menos desde la Edad Moderna hasta nuestros días. Sin que nosotros nos posicionemos en cuáles serían científicas y cuáles no, proponemos este respeto a la coexistencia de este geyser de posibilidades que se están abriendo, justamente porque partimos de decir que vivimos un tiempo de crisis. Y los tiempos de crisis, como la palabra misma significa desde el origen, son tiempos de oportunidad. Esas oportunidades siempre son en plural y se abren múltiples caminos posibles hasta que alguno o algunos de ellos demuestren ser más conducentes que otros. A partir de aquí, el video de Nachmanovitch, también hay textos de ella, los invito a buscar, a explorar. El video de Nachmanovitch sobre qué vemos cuando vemos, los ayuda a problematizar la relación entre percepción y cognición, y cómo de algún modo esos dos procesos que los estudiamos por separado, ¿no? Sin embargo, en nuestra realidad son coexistentes, interdependientes, y no hay ningún proceso de percepción del sujeto humano que no esté vinculado con procesos cognitivos. De alguna manera, ese video servía para problematizar qué entendemos por real, qué es lo real, y hasta qué punto objeto y sujeto, que fueron pensados históricamente como algo tan distinto y tan separado, en estos nuevos paradigmas, desde fines del siglo XIX y el XX en adelante, son reproblematizados como en interacción, en interrelación, dependiendo cómo defino a uno, cómo defino al otro, y cómo se encuentran, se aproximan, se alejan. Es importante la objetividad y la neutralidad, o es importante reconocer que el sujeto investigador también es un sujeto situado y mira desde un lugar. Son todas cuestiones que no están cerradas. Es muy interesante que exploren estos materiales y que abran a otras lecturas, porque eso les va a servir para problematizar más aún la cuestión. En el caso de los textos de Vasilachis, respecto de las tesis, en la tesis 4, ella de algún modo problematiza y describe al positivismo y la propuesta de las metodologías cuantitativas, y describe el materialismo histórico como la línea teórica, el enfoque más consolidado dentro de lo que llamaríamos el paradigma crítico, ¿sí? En sociología fuertemente vinculado a las líneas del marxismo teórico, y por ende en la práctica de investigación vinculadas al método dialéctico. En las metodologías cualitativas ponemos el énfasis en la tesis 5, que es donde ella trabaja los supuestos, los incuestionables de este paradigma, que son los que han estado trabajando previamente respecto del lugar de la palabra del otro, el lugar de la significación que los sujetos le dan a su propio contexto, a su mundo de la vida, a sus actividades, y cómo de alguna manera el sujeto que investiga se reconoce sujeto, también situado, pero en búsqueda del encuentro con ese otro. Por eso son la sociología, la antropología, la psicología, las más problematizadas, todas las ciencias sociales en general, las más problematizadas desde este lugar. En esa tesis 5 ella trabaja algunos ejemplos de sociólogos,
tengan o no formación sociológica previa, de alguna manera se los aproxima lo suficiente como para ver cómo hay un interés en el investigador por ese mundo de significados que el otro construye. Cuando les preguntamos, o cuando pensamos cómo los medios trabajan hoy, los datos, la pandemia, el coronavirus, los otros datos de salud, estamos pensando en de qué manera se legitiman algunos modos de entender al conocimiento científico por sobre otros. Difícilmente encuentren programas donde haya entrevistas a personas que se recuperaron, o un recorrido dialogando con pacientes que están atravesando, o con parientes de personas que están internadas. Las metodologías cualitativas mirarían esas significaciones construidas por los sujetos, ¿no? Es muy interesante ver qué se explora y qué no en otros ámbitos que no son el de la investigación. A partir de estas lecturas es que los fuimos conduciendo hacia otros textos, por ejemplo, de Vasilachis, en los que ella trabaja más enfocadamente lo que propone como, en este paradigma interpretativo, una ruptura muy significativa con hacer epistemología. Una cosa es pensar una epistemología como reglas normativas que indiquen al investigador qué hacer, que es como la piensa la filosofía de la ciencia, más vinculada al paradigma positivo y a las metodologías cuantitativas, siguiendo el método hipotético deductivo. Toda esa línea de investigación piensa en una epistemología conducente desde la filosofía hacia las ciencias, normativa y que conduzca el proceso de investigación. Vasilachis le va a decir a esto epistemología del sujeto cognoscente, que es el único sujeto al que reconocen estas epistemologías. La que ella propone es la epistemología del sujeto conocido. Es más una reflexión epistemológica. ¿Por qué? Punto 1, porque pone como centro justamente al sujeto que está siendo estudiado. El sujeto conocido tiene una presencia como un otro, que se nos presenta como igual esencialmente y diferente existencialmente. ¿Qué quiere decir con esto ella? Está haciendo una distinción entre somos todos seres humanos estudiando seres humanos, pero a la vez reconocemos que nuestras diferencias existenciales, nuestro lugar en el mundo, nuestras significaciones sociales, nuestros grupos de pertenencia, la clase social, nuestros niveles de ingresos, en qué usamos esos ingresos, pautas de consumo, hasta pautas alimentarias, todo lo que tiene que ver con el estudio de la cultura, por eso se habla de enfoques socioantropológicos, tienen más que ver con los estudios sociales de la sociología y la antropología, que han ido y los estudios culturales, que han ido de algún modo ocupando el espacio de otras disciplinas. Lo histórico también se piensa desde ese lugar, desde la palabra de los protagonistas. La recuperación de los textos fuentes, el diálogo con los testigos o los testimonios dados sobre algún evento, se vuelven muy significativos desde esta perspectiva. Y en este posicionamiento, en esta epistemología del sujeto conocido, hay algo más importante aún, porque el foco de interés es el otro, pero el investigador se reconoce a sí mismo como sujeto también, como sujeto en proceso de transformación en contacto con el otro, y se reconoce reflexivo de su propio posicionamiento epistemológico. O sea que la vigilancia no viene de una norma dada por una filosofía que regla la ciencia y el método. No es jerárquica. La epistemología del sujeto conocido es una epistemología de pliegue, es una epistemología reflexiva, donde tanto el nativo que te describe su entendimiento de su mundo, está reflexionando sobre sí para podértelo mostrar, decir, actuar, para que vos puedas observarlo y comprenderlo, aunque no es su intención ser observado, ¿sí? Sí es la intención del investigador el observar al otro, y por ende, como esa intencionalidad está puesta en el sujeto cognoscente está obligado a hacer una reflexividad respecto de desde dónde lo hace, para que tenga todo ese proceso de vinculación con el otro, de escritura del trabajo de investigación,
una coherencia con esos principios del paradigma interpretativo, con esas maneras propuestas por las distintas tradiciones y enfoques cualitativos de abordar esta metodología de respeto y de contacto con el otro, que no puede desatender la dimensión ética, porque cuando yo trato al otro como sujeto y me reconozco sujeto, la dimensión ética se hace presente por el solo hecho de ser seres humanos y de reconocernos como tales en la interacción. De alguna manera es la dimensión sobre la que hay menos escrito, pero mucho reflexionado. Esta epistemología del sujeto conocido está apuntando también a que conozcamos los principios del paradigma, por eso los hemos trabajado fundamentalmente en los textos y en las clases, en los encuentros, en los videos con ustedes, y los vamos a seguir haciendo. Además, con este encuentro con una vigilancia interna de la investigación, donde hay una reflexividad propia del investigador que participa de la realidad del otro, que trata de comprenderla y de explicársela a otros, donde hay un problema de traducción de significados muy importante de la que han reflexionado Gertz y muchos otros antropólogos, sociólogos y demás científicos sociales. Muy importante para que ustedes puedan hacer, darle una unidad a todas estas lecturas, que comprendan que no son decisiones abstractas solamente. Cada una de estas decisiones va a ir manifestándose en un diseño. Vamos a empezar a pensar lo que los autores distinguen como el diseño y la propuesta. Un diseño de investigación que problematiza todas estas cuestiones. ¿Qué entiendo por real? ¿Qué entiendo por conocimiento? ¿Qué me pregunto del mundo social? ¿Sobre quiénes? ¿En dónde? ¿A quiénes voy a preguntar? ¿Cómo me voy a aproximar? ¿De qué manera voy a trabajar estas temáticas? Son cuestiones que no son solo metodológicas, también son éticas y también son epistemológicas. Entonces requieren hacer un proceso de mantenerse en contacto reflexivamente respecto de si estoy cumpliendo con algunos supuestos firmes de estos paradigmas, con investigación ya consolidada en distintos campos del saber. Bueno, espero que se vaya comprendiendo. Más adelante les voy a hacer otro video explicativo. Este tenía por objetivo recuperar los textos de nuestras amigas Llamazares, el video de Nachmanovich y los textos que hayan podido ver de Vasilachis. Tienen algunos sugeridos, además, como extras. Para todo el que le interese profundizar, hay mucho más de ellas escrito, todo muy interesante y muy atinado a lo que vamos a seguir trabajando a partir de aquí. Muy en breve vamos a estar trabajando cuestiones del diseño. Hay dos autores claves en esto. Mendizábal es una autora del equipo de Vasilachis que sistematiza los diseños flexibles y qué características tienen en general, sean de la tradición que sean, los diseños propios de las metodologías cualitativas, retomando un modelo clásico que es el modelo de Maxwell. Entonces hay textos de Maxwell traducidos y como Mendizábal de algún modo lo explica, que son fuertemente útiles para pensar el diseño que luego se plasma en una propuesta de presentación de proyectos, que sería útil para la finalización de cualquier carrera de licenciatura que tenga trabajo final. Por ahora los dejo con esto. Leo después los comentarios que hagan o publiquen en el grupo de Facebook, por Messenger, o en alguno de los foros de dudas y consultas que tengan activados. Espero que les sea de utilidad y bueno, retomamos las cuestiones que no hayan sido recuperadas aquí en algún próximo encuentro. Muchas gracias, cuídense mucho, respetemos este distanciamiento necesario que nuestras existencias a la Argentina hacen tan difícil porque estamos muy habituados a prácticas culturales que para otros pueblos no son tan difíciles, son más formales, son más fríos, son más distantes. A nosotros nos da mucho trabajo este distanciamiento, por eso también creo que el requerimiento de video aparece muy fuertemente de la mano de
esta necesidad de que lo educativo pase por el encuentro, ¿no? Y por el poner el cuerpo y por el estar con otros. Para nosotros también muy raro interactuar solo con la cámara, ya tendremos algún evento cuando haya garantías de seguridad y todos tengan cuentas institucionales, encuentros más interactivos donde podamos darles alguna clase en la que podamos dialogar. Así que por ahora, mucho gusto y espero haberles sido de utilidad.